días a todos. Bienvenidos a esta primera jornada académica del 16º Congreso Colombiano de Derecho Concursal, en homenaje al doctor Gustavo Cuberos Gómez. Extendemos un respetuoso saludo a los miembros del instituto, conferencistas, invitados especiales, funcionarios públicos, profesionales en general, estudiantes y participantes virtuales. Les agradecemos la asistencia tanto presencial como virtual de cada uno de ustedes. Les pedimos que por respeto a los conferencistas y a participantes dejen sus teléfonos en silencio a partir de este momento. Dentro de sus obsequios encontrarán un portapasaporte y allí encontrarán un código QR con acceso a legislación, jurisprudencia y doctrina concursal, obsequio de la doctora Mónica Macías. Agradecemos el apoyo y la acogida de nuestros patrocinadores. Contables S.A., Sistema de Gestión Documental SAS, Prevalor S.A., Colbato S.A., DLA Piper Martínez Beltrán, Money Corp, Banca de Inversión, Cuberos Cortés Gutiérrez, Rodríguez Espitias, Abogados, Rivera Andrade, Estudio Jurídico, Hernández y Pereira, Abogados, Chao Deudas, Borrero and Illich, Advisor SAS, Alvarado Abogados Asociados y A Jiménez Puerta Abogados. En la mesa principal encontramos a los miembros del Consejo Directivo del Instituto, los doctores Luis Fernando Alvarado, Luis Fernando Borda, Carlos Vargas, Susana Hidbegui, la doctora Marta Ruth Ardila, el doctor Carlos Borrero y el doctor Germán Monroy. Les pedimos por favor colocarse de pie para entonar el himno nacional. A continuación, el doctor Luis Fernando Alvarado
presidente del Instituto Colombiano de Derecho Concursal y miembro fundador del mismo, ex superintendente de sociedades, árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá y auxiliar de justicia. Muy buenos días, doctor Billy Escobar, superintendente de sociedades, doctor Santiago Londoño Correa, superintendente de sociedades para procesos de insolvencia, doctor Gustavo Piedradita, director del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, doctor Gustavo Cuberos Gómez, ilustre homenajeado en este evento, señores exministros Juan Camilo Restrepo Salazar, Néstor Humberto Martínez Neira y Rubén Darío Lizarralde, señores exsuperintendentes Luis Guillermo Vélez Cabrera, Camilo Gómez Alzate, Darío Laguado Monsalve, Juan Pablo Liévano Vegalara, César Ucros Barros, Luis Fernando López Roca, distinguidos patrocinadores, damas y caballeros. Presento un cordial y respetuoso saludo a los participantes de Estados Unidos, España, México, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, Chile y desde luego a nuestros queridos compatriotas un especial agradecimiento al señor superintendente de sociedades por su participación en este evento y la de los funcionarios que forman parte de nuestros afectos y que están presentes también en representación de la misma superintendencia. Celebramos el 15º aniversario de la creación del Instituto Colombiano de Derecho Concursal, Capítulo Colombia, así como el 16º Congreso de esta entrañable institución que nació del colegaje y la amistad de quienes hemos atendido el desafío de las crisis empresariales como el gran reto en nuestra actividad profesional, en un área de la actividad humana en la que necesariamente deben concurrir el conocimiento, la experiencia y la creatividad, virtudes sin las cuales no es posible realizar salvamentos de las unidades económicas que constituyen nuestro objeto y preocupación, y así como tampoco la preservación del valor de los activos y su integración a otras unidades económicas productivas cuando no fuere posible la reorganización o reestructuración de los pasivos y empresas que los operan. De igual manera es el primer evento prevalentemente presencial realizado por el Instituto después de la crisis causada por la emergencia sanitaria mundial. En este certamen contamos con 300 participantes presenciales y 66 virtuales, 38 expositores de los cuales 5 participan virtualmente. Para elaborar el temario, se tuvieron en cuenta los retos que representa la nueva realidad de un mundo que cambió, así no hayamos adoptado todas las reformas que forzosamente deben darse en todo el ámbito de nuestra actividad como especie, incluyendo las relaciones entre deudores y acreedores, trátese de países, empresas públicas o privadas o personas naturales. A nivel internacional, la globalización de las relaciones económicas deterioraron y determinaron a que no haya ningún lugar del planeta que no sufra el efecto de una crisis que ha tenido que ser afrontada con medidas de emergencia sin dejar de lado los conflictos propios de nuestra misma especie que no hemos logrado superar,
lo que ha generado más endeudamiento público y privado, además de inflación, pobreza y recesión. La relación de endeudamiento se ha incrementado de modo que la deuda de los países puede tornarse con franqueza en impagable, lo que deberá exigir innovación en el manejo de la deuda soberana, y por ello en este evento hemos querido tratar ese tema a través de la gentil y magistral participación del profesor Steve Kapman, quien, comprometido con nosotros, ha tenido que sortear las dificultades propias de la tormenta tropical que recorre el Golfo de México. De igual manera, también los coletazos de la pandemia se presentan a nivel transnacional, para cuyo tratamiento ha aceptado participar la profesora Elizabeth Stone, juez del Distrito Sur de Nueva York, quien además de su propia exposición compartirá con el eminente profesor Francisco Reyes y la joven y brillante abogada Susana Edbegui el tema de la insolvencia transfronteriza en cuanto a determinar frente a la emergencia la eficiencia de los mecanismos propuestos por UNCITRAL y CNUDMI, adoptado por numerosos países, incluyendo el nuestro. También hemos considerado echar un vistazo a lo que ha sucedido a nivel iberoamericano, que corresponde al ámbito territorial y cultural al que se refiere el nombre de nuestro instituto, y para ello interviene en forma virtual el ilustre profesor español Aurelio Gurrea Chalé, quien actualmente funge como presidente del Instituto Iberoamericano, que aglutina a todos los capítulos nacionales del área y quien nos disertará sobre la visión europea de la actual situación y el tratamiento a través de los mecanismos propios de la cesación de pagos o insolvencia de los deudores. Dentro del mismo ámbito, importantes profesores como Daniel Trufat de Argentina, James Kibble de Ecuador, David Mirachi de Panamá, Paolo Rubillar de Perú, Rodrigo Telechea de Brasil, quien este último también se ha hecho presente a pesar de las irregularidades en el servicio del transporte aéreo, nos expondrán todos ellos en la forma en que sus respectivos países han respondido a los nuevos retos que corresponden al nombre de este certamen. Las nuevas realidades imponen un examen a algunas innovaciones tecnológicas y monetarias que continúan desarrollándose con mayor vigor después de la pandemia, además del milenario conflicto Oriente-Occidente reflejado en la guerra de Ucrania, y para ello ha aceptado participar en este evento el ilustre y reconocido profesor y economista, profesor Beethoven Herrera. Como quiera que a nuestro modo, como país, hemos establecido lo que puede ser una nueva legislación a raíz de las disposiciones adoptadas a raíz de como causadas por la emergencia. El ilustre profesor Juan José Rodríguez nos disertará sobre las bases de su implementación. El deseo de no dejar escapar de nuestro análisis ningún sector de la sociedad, los entrañablemente conocidos como Álvaros, Izaza y Londoño nos tratarán el tema de la concursalidad en el sector más característico de nuestras economías del hemisferio sur, como es el informal. La persona natural no comerciante es un ámbito del derecho concursal que cada día adquiere más auge, y por ello los expertos doctores César Ucros y David Sandoval nos tratarán sobre las reformas necesarias para esta dinámica realidad. Al empuje de las nuevas generaciones de concursalistas le hemos dado nuevamente paso al profesor David Sotomonte y a la doctora María Victoria Londoño, ilustre funcionaria de la Superintendencia de Sociedades, para que nos refresquen el álgido tema de la responsabilidad
de los administradores de los procesos concursales. Bajo la misma óptica de los nuevos desafíos, el reconocido y eminente profesor Sergio Rodríguez Azuero, junto con la gran promesa del derecho privado con énfasis en el financiero profesor Eduardo Arce, disertarán sobre el valioso instrumento fiduciario tan útil a la hora de conformar patrimonios diferentes para afrontar las dificultades. Si existe en Colombia alguien que haya dirigido o participado significativamente en la solución de las más diversas crisis, es el exministro Juan Camilo Restrepo, quien nos disertará precisamente sobre las crisis y reestructuración financiera en Colombia. La dispersión del régimen concursal a través de las entidades de distintos sectores de la economía nos ha llevado a recurrir al conocimiento y valiosa experiencia de los doctores Felipe Negret, José Miguel Mendoza y Nicolás Polanía, quienes han participado activamente en sectores como el seguridad social, servicios públicos y cooperativas, entre otros. Si hay alguien que haya incursionado en las más diversas expresiones del derecho, es el doctor Néstor Humberto Martínez, quien por dificultades de orden familiar atiende nuestra invitación en forma virtual para tratar el tema de la responsabilidad penal de las empresas. Álgido tema es el de la prelación de créditos y el sistema financiero, y por ello los profesores Ángela María Echeverry, el ilustre ex superintendente Luis Fernando López Roca y la prominente juridicidad representada en el doctor Guillermo Ramírez tratarán este tema que seguramente causará controversias y conclusiones. La legislación de emergencia consolidó a las cámaras de comercio como entidades que siempre han estado unidas al desarrollo empresarial y por ello nos ha aceptado generosamente participar el doctor Gustavo Piedradita, quien con la importante jurista Diana Talero y el exsuperintendente Juan Pablo Liévano participarán, este último participará en forma virtual, nos evaluará los mecanismos adoptados por la legislación de emergencia con miras seguramente a tratar lo relacionado con su vigencia hasta el mes de diciembre. Agradezco infinitamente a los colaboradores, a la colaboración, más bien de los moderadores en estos temas, doctores Carlos Arturo Vargas, quien con especial dedicación me ha colaborado en la presentación de este evento, así como Carlos Mario Montiel, Jaime Salazar, el jurista Nicolás Pájaro, Carlos Eduardo Borrero, Diana Rivera y Paula Betancourt, todos miembros del instituto, destacando dentro de ellos a la profesora Rivera, quien es además fundadora de la entidad, por la coordinación de los temas con los distintos expositores, toda vez que sin sus conocimientos y experiencias no hubiera sido posible desarrollar el temario que aquí tratamos. Justo es destacar y agradecer la especial dedicación y colaboración del doctor Germán Monroy en la elaboración del libro que ustedes todos han recibido en el día de hoy, cuyo contenido ilustrará sobre los diferentes corrientes de opinión acerca del concurso de acreedores. A la doctora Miquelina Olivera, mil gracias por su especial y permanente disposición para realizar la relatoría que dará lugar a la impresión y edición de un texto que contenga las intervenciones en este certamen. Como instituto, nos proponemos también reconocer las ejecutorias del ilustre jurista doctor Gustavo Cubero Gómez, quien se apresta a cumplir 50 años de diáfano y productivo ejercicio profesional, además de haber engalanado la academia en distintas universidades colombianas, así como al instituto del que nos honramos contar como uno de sus más ilustres miembros.
Las anteriores circunstancias han determinado al Consejo Directivo y a la Asamblea de Gerentes y Fundadores a solicitar su designación como miembro honorario, teniendo además certeza de nuevos e invaluables aportes y realizaciones tanto profesionales como académicas del ilustre homenajeado, como podrá apreciarse en su disertación sobre cambios en el tiempo, cambios en el derecho, con el que cerramos este certamen pasado mañana. No podemos terminar sin destacar que el capítulo colombiano del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal ha abierto las puertas a profesionales en ciencias económicas para ser recibidos como miembros adherentes, y me honro en anunciar el ingreso de la doctora Arabella León y Julián González Guillén, reconocidos partícipes en la solución de crisis empresariales, iniciándose así una necesaria e indispensable apertura del instituto para recibir a todos los profesionales que estamos comprometidos en estos temas, seamos abogados o no. Para ellos y todos los funcionarios en esta intervención, solicito un aplauso. Les transmito una cordial bienvenida por parte del capítulo colombiano del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, para que para lo que aquí se trate sea fundamento para atender los nuevos desafíos. Si está presente el doctor Felipe Cuberos, le ruego el favor que como miembro del instituto y como hijo del doctor Gustavo Cuberos, tenga a bien entregarle un detalle en su homenaje, para quien le pido a todos un aplauso. Muchas gracias. Doctor Cuberos, si es tan amable. A continuación, el doctor Billy Escobar Pérez, superintendente de sociedades. El doctor es abogado de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Administración de Negocios de la Universidad de los Andes, máster en Dirección de Sistemas de Seguridad Social de la Universidad de Alcalá de Henares, España. Ha realizado estudios posgraduales en las universidades de Salamanca y Externado de Colombia. Becario de las universidades Udine y Bologne, Castilla-La Mancha y Harvard, cuenta con más de 30 años de experiencia en la administración y gestión de instituciones de educación superior y en el ejercicio de la docencia en las áreas del derecho comercial, derecho del trabajo, seguridad social, responsabilidad social empresarial, derecho procesal
y Derecho Probatorio en las universidades nacionales extranjeras, entre las que destacan Universidad Externado de Colombia, Universidad del Rosario, Universidad Central, Universidad Santo Tomás, Universidad de La Sabana, Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano, Universidad de Guadalajara, Universidad de Udine y Universidad de Moderna, Italia. Se ha desempeñado como asesor de empresas nacionales e internacionales, públicas y privadas, y es miembro de juntas directivas, directivo por más de 30 años. ¿Quiénes serán los encargados de la instalación y apertura del Congreso? Bueno, buenos días. Les confieso que tenía preparado un discurso, pero no lo voy a leer. Más bien voy a ser comentarista de lo que acaba de decir el doctor Luis Fernando Alvarado. Además, porque me gusta mucho lo que ha dicho el doctor Alvarado. Pero bueno, antes de eso los quiero saludar. Doctor Luis Fernando Alvarado, muchas gracias por la invitación. Desde la Superintendencia de Sociedades hemos cumplido. Creo que somos más o menos 75 personas de la superintendencia y hemos querido que la presencia de nosotros, tanto presencial como virtual, sea significativa en términos de que queremos abrir un diálogo permanente en un escenario tan importante como es este instituto. Aquí quiero saludar también a nuestra delegada, la doctora Marta Ruth Ardila, por supuesto, al doctor López, al doctor Santiago Londoño, nuestro delegado en insolvencia, a nuestros intendentes que el MASA han acudido acá, Horacio del Castillo, el intendente de Cartagena, Carlos Arcila, Julián Palacio, Johan Manrique, Luis Fernando Rivera. Por supuesto, a ustedes, los asistentes, un saludo muy especial, a los superintendentes que me han precedido y por supuesto a quienes les debo un reconocimiento por la labor y por lo que han hecho. Aquí nosotros no nos estamos inventando nada, simple y llanamente estamos tratando de emular la obra de ustedes y esperamos no hacerlo mal. A los auxiliares de la justicia que también en masa han acudido acá, a los abogados que litigan en este mundo y por supuesto a los profesionales de otras disciplinas, y ahí me refiero a la parte inicial de lo que comentaba el doctor Luis Fernando. Sí, efectivamente, esto que nosotros hacemos acá no es un tema de abogados, lo vengo diciendo desde hace rato, pero no de manera peyorativa, más bien de una manera incluyente. El tema empresarial es un tema social. Lo que nosotros hacemos se deriva de un mandato constitucional. De hecho, la función mía es una delegación del señor presidente de la República. Y es una delegación porque estamos en un Estado social de derecho, y en el Estado social de derecho la empresa es un pilar fundamental. El Estado social de derecho se funda en el trabajo y se funda en la empresa. Es decir, que lo que nosotros hacemos es muy significativo. Y yo quiero invocar los principios y quiero invocar los valores y quiero invocar el por qué estamos acá. Y aquí la cosa es sumando, no restando. Y la problemática de las empresas no es una problemática que se circunscribe solamente al ámbito de lo legal. Es un tema complejo, multidisciplinario, en donde tienen cabida los contadores, los administradores, los economistas, los actuarios, los expertos en finanzas. Y ni qué decir en el mundo de hoy, donde la tecnología tiene un componente fundamental en todas las interacciones que vivimos. Recientemente, por ejemplo, acabamos de pasar por una crisis muy compleja que fue la de la pandemia, y ella nos enseñó la importancia de la tecnología. De hecho, avanzamos. Yo calculo
que más o menos avanzamos 10 años en un rezago tecnológico que teníamos nosotros en las interacciones de lo judicial. Afortunadamente llegó la pandemia, irónicamente de cada crisis uno saca algo positivo, debe sacar algo positivo, y aprendimos a acelerar el tema de la tecnología. Y eso, por supuesto, ha tenido un efecto sobre los tiempos de la actuación judicial. Y esa tecnología llegó para quedarse. Y, por supuesto, la Superintendencia de Sociedades y ustedes son un referente nacional, incluso para la norma reciente relacionada con el uso de las tecnologías en lo judicial. Nosotros somos un buen ejemplo de eso, el trabajo de ustedes y de nosotros, que somos un solo equipo. La visión de nosotros es trabajar de la mano con los distintos actores para salvar las empresas, porque el papel de nosotros es salvar las empresas. Nosotros estamos para salvar empresas, lo he dicho desde mi llegada. Nosotros estamos para darle la mano al empresario, para entender su problemática, que no es solamente la legal. Hay que meterse en la empresa, hay que conocer la empresa, hay que conocer sus dinámicas y hay que entender lo que significa una crisis económica o una parálisis como la del COVID frente a la empresa. Difícilmente nosotros, partiendo de lo legal y por lo legal, podemos ser una instancia de salvamento o que le dé la mano al empresariado colombiano si nos quedamos solamente con esa visión. Por eso celebro el planteamiento del señor presidente, sí, es así. Y por eso celebro la interdisciplinariedad de este evento. Este mundo nuestro que empezó por allá en los años 40, incipientemente, ¿quién iba a pensar que hoy en día tuviese las interacciones que tiene? La misma delegatura de la doctora Marta Rude es una delegatura nueva. Los temas que nosotros manejamos son temas muy complejos. Esta mañana, por ejemplo, tuvimos una reunión con las Naciones Unidas, la Oficina de las Naciones Unidas para la lucha contra el delito, la droga y la compra de armas, con la Embajada Británica y algunos países de América Latina, y ahí estamos metidos nosotros. En esa época en que se creó la superintendencia, ¿quién creería que nosotros tuviésemos esas dinámicas? Y hoy en día hablamos de las captadoras ilegales, hablamos del Bitcoin, hablamos del soborno transnacional. Es decir, son múltiples las dinámicas que nos obligan a nosotros a pensarnos diferente y a ser diferente. Y para nadie es un secreto que Colombia está pasando en un momento histórico. Colombia ha entrado en la época del derecho social, estamos en la época de lo social. Coincidencialmente yo soy experto en lo social y seguramente por eso estoy aquí y aquí me quedo, porque nos preocupa el tema de lo social, nos preocupa profundamente el tema de lo social. Nos preocupa mucho, que también lo decía nuestro presidente, nos preocupa mucho el tema de la pequeña y mediana empresa, que es el 80% del capital de trabajo de este país, que es la mayor generadora de empleo de este país, pero también nos preocupa mucho al gobierno nacional el tema de la informalidad que hay que legalizar. Y por supuesto eso no es una apuesta automática para traer a la informalidad a este mundo nuestro que es tan complejo, pero sí establecer una pedagogía para que poco a poco la informalidad vaya aproximándose y vaya acercándose a este mundo nuestro, porque nosotros sabemos que ser legal, que legalizar genera rentabilidad. Y también sabemos que la responsabilidad social de las grandes empresas también genera responsabilidad, genera rentabilidad. Y también queremos hacer una invitación a todos los actores que participan de este mundo, para que todos entendamos que la responsabilidad social es de todos. En el diálogo nuestro con el sindicato, por ejemplo, de la superintendencia, ellos saben de qué estoy hablando, allí hablamos de la responsabilidad social del sindicato, pero también hablamos de la responsabilidad social del empresario, la responsabilidad social de los abogados, la responsabilidad social de los abogados, de los contadores, de todos nosotros, porque la apuesta por sacar adelante este país es una apuesta conjunta, no es una apuesta de un solo sector, y las empresas no se salvan
con la sola normativa. En reunión que estuvimos en la UNCITRAL allá en Nueva York, fue la primera reunión internacional en la que yo estuve, me causó mucha curiosidad el hecho de saber que la legislación de nosotros es un referente internacional, que muchas de las cosas que se hablaban allá en la UNCITRAL, aquí en Colombia ya las teníamos. Y ni qué decir de las disposiciones de emergencia, que son un ejemplo fabuloso y que permitieron que las empresas no se fueran a la crisis o a la catástrofe como se preveía. Por supuesto, esa es obra de mis antecesores, no es obra mía, y es un reconocimiento que les quiero hacer a ellos. Y por supuesto es un reconocimiento que le quiero hacer a los funcionarios de la superintendencia, lo mismo que a los tratadistas que han construido este discurso. Bueno, allá en la UNCITRAL yo veía ese reconocimiento que tiene la legislación nuestra en el entorno internacional. Pero también hacíamos una reflexión desde el punto de vista de lo ético y desde el punto de vista de los valores y desde el punto de vista de la responsabilidad social. Y llamamos la atención en el sentido de revivir, de construir, de diseñar un manual de valores, un manual de ética, porque la norma está ahí y Colombia sí que está plagada de normas técnicas muy bien hechas, precisas, claras, eficientes, pero tenemos que trabajarle fuertemente al tema de la responsabilidad social. Y no es un regaño, es una reflexión, es una autocrítica, no es una crítica al otro. Pero yo creo que si nosotros construimos y entendemos el momento histórico por el que está pasando el país, es fundamental que nosotros no esperemos que el otro actúe. Es fundamental que nosotros desde aquí, desde este sector, del sector real, del sector productivo, desde lo legal, entendamos que la problemática social del país se soluciona con el aporte de todos. Porque no es justo que un país que tenga esos índices de inequidad como el nuestro sea indiferente a esa realidad. Por ejemplo, la realidad de Cartagena. Cartagena es una ciudad histórica que es un precedente en la construcción de todo ese discurso de lo mercantil y demás. Es una ciudad muy próspera, pujante, pero que tiene el 80% de la población por debajo de los índices de pobreza de la humanidad. No hay derecho. Nosotros no podemos ser indiferentes a esa realidad. Entonces, cuando nosotros entramos a intervenir en un conflicto societario, cualquiera que sea el actor, tenemos que entender que existe esa problemática y tenemos que entender que el fin último de lo que se hace en el mundo nuestro no es la empresa por la empresa, ni es el negocio por el negocio. El fin último de lo que nosotros hacemos es la gente. El fin último de lo que nosotros hacemos es la gente. Son los trabajadores, son las familias. Siempre hay que tener en claro eso. Nosotros no somos la superintendencia de los negocios. Nosotros somos la superintendencia de las sociedades. Insisto, como eje fundamental del Estado Social de Derecho. Entonces, mi llamado a la reflexión es eso, que entendamos lo que estamos haciendo, que no olvidemos lo que estamos haciendo, que sepamos que lo que nosotros estamos haciendo tiene un gran valor y que es un componente fundamental para que Colombia salga adelante. Porque aquí hay inteligencia, aquí hay capacidad y por supuesto que abramos el espectro y bienvenida sea efectivamente en esta institución la presencia de profesionales de otras disciplinas y por supuesto ojalá que los que sigan después del suscrito puedan ser profesionales o sean profesionales de otras disciplinas, porque el tema empresarial no es un tema de abogados, es un tema de todos los colombianos. Incluso tienen cabida psicólogos y profesionales de otras disciplinas que se dedican a lo organizacional, pero siempre pensando en construir nación, siempre pensando en el tejido social y siempre pensando que nosotros somos fundamentales para que Colombia sea lo que debe ser un país de primerísimo lugar, un país donde se respeten el derecho a la diversidad, se respete el saber ancestral, se proteja jurídicamente ese saber ancestral y se anime lo que somos, se anime esos valores y podamos propender por la creación de empresas que protejan ese saber ancestral, esa cultura tradicional nuestra,
esos valores por los que nosotros somos reconocidos en diferentes escenarios, pero por supuesto hay que trabajarle muy fuerte, insisto, al tema de la ética, al tema de los valores en lo que nosotros hacemos, en la actividad que nosotros desempeñamos, que es bien diversa y es bien compleja. Siendo así, les agradezco infinitamente el espacio que ustedes me han dado. Desde ya les digo, como lo dije cuando llegué a la superintendencia, ustedes tienen en esta entidad una entidad abierta al público, una entidad abierta al diálogo y una entidad dispuesta a construir de la mano de ustedes un país mejor. Muchísimas gracias. Segundos para cubrir una involuntaria omisión que sirva de oportunidad para homenajear a la doctora Marta Rúa Ardila, que por razones seguramente de la impresión de la versión que les leí en mi intervención, no la incluí, miembro del consejo directivo del instituto, va a participar en el evento también en uno de los temas y nos honramos desde luego tenerla con nosotros y contar con su disertación. Muchas gracias. Gracias, señor superintendente, y al presidente por acompañarnos. A continuación, le damos la bienvenida al doctor Germán Monroy Alarcón, miembro fundador y honorario del instituto, quien nos presentará el libro La concursalidad y sus nuevos retos, que ya cada uno de ustedes tiene, que ha recibido dentro de sus mochilas. Muchísimas gracias, señor presidente, doctor Luis Fernando Alvarado, señor superintendente Billy Escobar, señores directivos del instituto, apreciados miembros, conferencistas nacionales e internacionales, apreciados colegas. Me siento muy complacido de poder participar en nuestro Congreso Colombiano de Derecho Concursal, no solamente por ser el evento académico más importante en materia de derecho concursal en Colombia, sino además porque tenemos dos importantes eventos por qué celebrar. El primero de ellos, el merecido reconocimiento al doctor Gustavo Cuberos y su designación como miembro honorario del instituto, por su brillante trayectoria profesional y por sus importantísimos aportes al derecho concursal. Las personas que hemos tenido el privilegio de trabajar de la mano del doctor Cuberos en el plano personal y en el plano profesional, sabemos de sus altísimas calidades. De manera que, doctor Cuberos, felicitaciones. Y la segunda de ellas, que además tiene un significado muy especial en la medida en que evoca una historia de persistencia, de éxito y de cumplimiento de un compromiso con el derecho concursal colombiano, y es la celebración del 25º aniversario de fundación del Instituto Colombiano de Derecho Concursal, lo cual fue posible gracias a un puñado de abogados que de la mano de nuestro presidente honorario, el doctor Jesús María Sanguino, que en paz descanse, se llevó a cabo aquel 8 de noviembre del año 2007. Estoy convencido de que el instituto y por supuesto sus miembros en estos 15 años de labores ininterrumpidas han contribuido positivamente a la evolución del derecho concursal colombiano. Prueba de ello es que ha sido y es un referente incluso fuera de nuestras fronteras, como bien lo mencionaba el doctor Billy en su intervención. Sin lugar a dudas, ello ha sido posible gracias a todas aquellas personas que nos han venido acompañando en todos los diferentes eventos y actividades organizadas por el instituto. Pero de manera muy especial, a todos y cada uno de los miembros por su trabajo juicioso. Hoy somos más de 90 miembros. Y a las personas que durante todos estos años han querido asumir las riendas y la dirección del instituto. Sin todos ellos, ese sueño hoy no sería una realidad. No he podido encontrar una palabra que describa lo que representa el Instituto Colombiano de Derecho Concursal, pero lo que sí he podido descubrir
es que en torno a esta disciplina, los abogados y demás profesionales, desde los diferentes intereses que representamos, no podemos ser considerados como contrapartes. A unos y a otros nos motivan los mismos intereses: superar las situaciones de crisis y procurar el mejor perjuicio para la sociedad. Aquí, en el Instituto, siempre encontraremos un espacio, ya sea en los congresos, ya sea en los conversatorios, en las tertulias o bien en las diferentes publicaciones, para opinar, para discrepar, para disentir, para controvertir todos los temas relacionados con el derecho concursal, dentro de la camaradería, dentro del respeto y el profesionalismo que nos ha caracterizado. Estamos convencidos que ello contribuye a enriquecer el debate. El Instituto Colombiano de Derecho Concursal, en estos años y a través de cada uno de sus miembros, apoya la evolución del país, apoya la formación de profesionales, como lo dijo nuestro presidente, abogados y profesionales en otras carreras que de alguna manera se encuentren interesados en la institución de la insolvencia, y procura, como debe ser, el rescate de las situaciones de insolvencia con el propósito de reincorporar a los deudores a la economía formal. Qué importante misión la que tenemos, señores. Por lo anterior, y en conmemoración de nuestro 25º aniversario, en desarrollo del objeto social del Instituto, tal como fue la intención de los fundadores, y que consiste básicamente en promover la investigación científica del derecho concursal en todas sus áreas, mediante el estudio, la investigación, la divulgación y el perfeccionamiento del derecho concursal y demás temas jurídicos, económicos y financieros con él relacionados. Hoy ponemos a consideración de ustedes y de la comunidad académica en general esta última obra denominada La concursalidad y sus nuevos retos, que coincide justamente con el eje temático de nuestro Congreso y que les ha sido entregada en la mañana del día de hoy. Esta obra es mérito de los autores, a ellos, quienes de manera generosa han querido compartir con nosotros sus estudios, sus investigaciones, sus ponencias y sus opiniones respecto de temas de coyuntura, de actualidad y de relevancia en torno a la concursalidad. Las nuevas causas de la insolvencia y la complejidad de los temas que hoy por hoy tenemos que afrontar hacen que debamos profundizar juiciosamente en los diferentes temas, y de ahí la importancia de esta obra. En este cuidadoso trabajo, ustedes podrán disfrutar la lectura de 12 importantísimas ponencias en temas tan relevantes como las reflexiones sobre la concursalidad y los nuevos retos, preparada por nuestro presidente, el doctor Luis Fernando Alvarado. Temas como los privilegios en el derecho concursal colombiano, preparado por la doctora Diana Rivera Andrade. El arbitraje y la insolvencia en Colombia, a cargo de la doctora Diana Talero. Los presupuestos para la aplicación de la insolvencia transfronteriza, a cargo del doctor David Sotomonte. Reflexiones sobre la responsabilidad de los socios frente al pasivo social, ponencia del doctor Jaime Arturo Salazar. La concursalidad en el sector informal de la economía, como lo mencionaba el doctor Alvarado, a cargo del doctor Álvaro Izaza. El juez del concurso y los auxiliares de la insolvencia, preparada por el doctor Norberto Calderón. Y una primera aproximación al tema de las operaciones en el mercado público de valores y la insolvencia, a cargo del profesor Juan José Rodríguez Espitia. Reflexiones sobre la prevención de la crisis, a cargo del doctor Héctor Prieto. El concurso, las garantías mobiliarias y las garantías reales y la insolvencia, a cargo del doctor Guillermo Ramírez. Reflexiones sobre la acción revocatoria concursal, a cargo del doctor Juan Pablo Giraldo. Y la muy interesante ponencia del doctor Gustavo Cuberos, denominada Las muñecas rusas matrioscas y la crisis. En nombre de nuestro presidente, en nombre de las directivas del Instituto,
Les damos la bienvenida a este nuestro 26º Congreso Colombiano de Derecho Concursal. Esperamos que disfruten la lectura de la obra que se ha preparado para cada uno de ustedes y que disfruten, por favor, de las conferencias y de las conversaciones que se tienen preparados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Monroy, por su presentación. Invito al doctor Alvarado, quien hará la presentación del siguiente ponente. Y tenemos al doctor Aurelio Gurrea Chalé, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, que aglutina a todos los capítulos nacionales que pertenecen al área iberoamericana. El profesor Gurrea es abogado, economista y auditor de cuentas, presidente del Instituto Iberoamericano, como ya lo señalé. Ha recibido condecoraciones como la Cruz de San Raimundo del Peñafort, otorgada por el Ministerio de Justicia del Gobierno de España, miembro de número del Instituto de Empresas de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Argentina, presidente de honor de la Asociación Profesional de Administradores Concursales SAINS de Andino, APAXA, presidente y socio fundador de Dictum Abogados, especialista en Derecho de Sociedades Económicos y Prevención del Blanqueo de Capitales, profesor de Derecho Concursal en distintos másteres universitarios y colegios profesionales, autor de numerosas publicaciones jurídicas. El profesor Gurrea quiso estar con nosotros, pero dificultades de orden familiar y personal le impidieron. Aprovechando la digitalidad y la conectividad, está aquí con nosotros y nos honramos, señor presidente, con su presencia y estaremos muy atentos a lo que usted tenga a bien exponernos sobre la evolución europea y española en materia concursal frente a los nuevos retos que imponen las actuales condiciones del mundo. Bienvenido, doctor, profesor, y lo escuchamos. Muy amable por estar con nosotros. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Es para mí un auténtico honor de estar con vosotros en Cartagena de India. La verdad es que, como bien has dicho, problemas familiares me han impedido estar presencialmente, pero conozco bien Cartagena, he estado ya en algunos congresos y la verdad es que es una belleza estar ahí, ¿no? Además, se da la circunstancia de que tengo numerosos amigos dentro de la profesión, colegas, como Sergio Rodríguez Azuero, al que le mando un saludo, a Diana Rivera, por supuesto, de Germán Monroy, que me tiene que enviar un libro. Germán, no se te olvide. A Juan José Rodríguez Espitia, también amigo, Gustavo Cubero, no puedo dejar de felicitarlo por la mención que se le ha hecho, a Miquelina Olivieri, en fin, muchos amigos dentro del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, y la verdad es que me encuentro muy a gusto estando entre vosotros. La conferencia que se me ha encargado, o que me ha tocado decir, es la legislación concursal europea ante los retos que supone o que impone la actualidad coyuntura mundial.
Pues la actual coyuntura mundial, en lo que afecta sobre todo a las empresas, se ha venido formando principalmente por la pandemia. Todavía algunas empresas se están recuperando y otras las ha dejado medio muertas o muertas. La guerra de Ucrania, que también afecta a empresas, precios, cadenas de suministro, etcétera. La inflación, generada por el estímulo financiero por el COVID, tasas de interés bajos, también la guerra, los precios de la energía, en gran parte por la guerra. También, por supuesto, no se puede olvidar la actuación de algunos gobiernos en algunos países, ¿no? Y frente a eso, las perspectivas para las empresas no son muy buenas. Primero, sistemas concursales ineficientes en muchos países, sobre todo en los de economía emergente. Para las empresas viables, eso perjudica la efectiva reorganización. Para las empresas inviables, perjudica la asignación eficiente de recursos a otras actividades económicas. Además, todo ello puede derivar en pérdidas para bancos y posibilidad de que la crisis económica se traslade a una crisis bancaria o incluso, en última instancia, a una crisis soberana. Si hubiera crisis financiera y pudiera haber rescates de bancos y de otras entidades financieras. Como segundo lugar, las escasas posibilidades de financiación para empresas, sobre todo en países emergentes, con excesivas dependencias del sector bancario y pocos mecanismos alternativos. Tipo de interés al alza, también una tercera cuestión, tipo de interés al alza para combatir la inflación, que es lo que está ocurriendo actualmente. Y en cuarto lugar, subida de los precios de la energía y problemas en cadenas de suministro. Y la pregunta que hago, ¿qué se puede hacer para evitar esto? Sin lugar a dudas, algo fundamental es mejorar los sistemas de insolvencia. ¿En qué sentido? Primero, ante sistemas concursales ineficientes, favorezcamos soluciones extrajudiciales y mecanismos preconcursales o híbridos, lo que se acaba de hacer aquí en Europa, en España. España es un buen ejemplo en este aspecto. Bueno, España y todos los países de la Unión Europea. Otros países lo han hecho también, como es el caso de Singapur, Reino Unido, Australia, también se encuentra trabajando en ello. Australia, perdón, se encuentra trabajando en ello. Y quiero recalcar que Colombia hizo sus deberes durante la crisis del COVID, bajo mi punto de vista, la mejor reforma sobre insolvencia que se hizo en Hispanoamérica. Después, implementemos también los sistemas eficientes de insolvencia para la mayoría de empresas a nivel mundial. Por ejemplo, microempresas. Estados Unidos lo hizo, Birmania, Australia, Singapur, India, Colombia, durante la crisis del COVID. Chile está en el proceso de aprobación parlamentaria y España lo acaba de hacer hace 2 días. Hace 2 días se aprobaba la reforma del texto refundido de la ley concursal española, que es una adaptación a la directiva europea. Fomentando la financiación postconcursal, otorgando también segunda oportunidad de verdad al deudor honesto pero desafortunado, es decir, a todo el que no es un deudor de mala fe, moviéndonos a sistemas más basados en un deudor en posesión, donde solo haya un administrador concursal que supervise en lugar de administrar o de gestionar. Fomentemos también la financiación de accionistas, directivos, eliminando la regla de subordinación de créditos de personas relacionadas, principalmente existente en Europa y América Latina. Yo escribí un artículo en una ocasión que lo titulaba, me parece que era el castigo a la familia. O sea, que un padre le prestara a su hijo o dinero para que su empresa pudiera salir adelante y que se le subordinara el préstamo, ese crédito que le daba el padre o el familiar, desde luego es que era castigarlo, ¿no? Y eso no se puede permitir. Eso no se puede permitir, de subordinar un crédito o postergarlo en el último lugar de pago porque sea una persona vinculada o familiar, ¿no? Flexibilizando también los procedimientos y desjudicializando y otorgando mayor poder a los acreedores en vez de a los jueces, sobre todo en países con sistemas judiciales ineficientes y no especializados. En España, afortunadamente, tenemos unos juzgados de lo mercantil muy profesionalizados.
También mejoras institucionales, sobre todo del sistema judicial, formando auténticos especialistas en la materia y a los profesionales encargados de gestionar la insolvencia, creando abundancia de expertos y mejora del debate académico-legislativo. Solo generando debate se generarán ideas y presiones para que haya cambios. Además de ello, debemos seguir trabajando en mejorar la alternativa de financiación de las empresas, capital riesgo, plataformas de financiación participativa o crowdfunding, sistema de garantías mobiliarias para fomentar la financiación de empresas, desarrollo del mercado de valores, digitalización del sistema financiero, fintech, reforma societaria que facilite la constitución y financiación de empresas. Por ejemplo, en Colombia se hizo en su día con la adopción de la sociedad por acciones simplificadas, donde tuvo un papel relevante el doctor Reyes Villamizar, al que conocí precisamente en Cartagena de India, y decir como tema anecdótico que los dos somos músicos, además de concursalistas o de mercantilistas, somos músicos. Él toca la batería y yo toco el bajo eléctrico. Pues digo esto como anécdota, ¿no? También Ecuador acaba de adoptar la SAS y de implementar otras reformas que también ha intervenido el profesor Reyes Villamizar. Acaba de implementar otras reformas societarias muy ambiciosas para modernizar el régimen societario y con ello facilitar la constitución y financiación de empresas con el consecuente beneficio para el emprendimiento, la reducción de la economía informal o, como se llama en España, la economía sumergida. Entremos ya en lo principal de la conferencia que hemos hecho en Europa. La reforma sobre la insolvencia en Europa se ha llevado a cabo con la transposición en los distintos países de la Directiva 1023-2019 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 sobre reestructuración e insolvencia. La Directiva Europea, que es una norma general donde opera el principio de norma mínima, está destinada exclusivamente a la insolvencia de empresas y empresarios y cuyos fundamentos principales son: primero, garantizar prioritariamente que las empresas y empresarios viables que se hallen en dificultades financieras tengan acceso a herramientas de alerta temprana y marcos nacionales preventivos de reestructuración, que les permita de forma efectiva continuar su actividad sin someterse a la rigidez de procesos judiciales o administrativos, dejando esto solamente para la liquidación del patrimonio empresarial. O sea, vamos a un procedimiento extraconcursal y solamente vamos al concursal o al judicial o administrativo, según el caso, cuando haya que liquidar el patrimonio. Después, segundo, que los empresarios honestos, pero desafortunados, insolventes y sobreendeudados, puedan disfrutar de una plena exoneración de sus deudas después de un reembolso parcial de estas y el resto a través de un plazo de tiempo razonable, lo que le proporcionaría no salir del círculo económico y que puedan continuar con la actividad con esta segunda oportunidad empresarial. Tercero, mejorar la agilidad y eficacia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, dejando la intervención judicial o administrativa para casos de controversia jurídica con el fin de reducir su duración. Y cuarto, la profesionalización de los encargados de gestionar y administrar los procedimientos extrajudiciales y judiciales, como son los expertos en reestructuración y los administradores concursales. Pues dentro de esta directiva, uno de los principales mecanismos que se regulan para conocer anticipadamente el estado de insolvencia de una empresa es la alerta temprana. El objetivo de esta alerta temprana es, sobre todo, evitar que las empresas lleguen demasiado tarde a un proceso de reestructuración, impidiendo situaciones de insolvencia cuando todavía se está a tiempo, procurando así una mayor salvaguarda del tejido empresarial. Se trata, por tanto, de un mecanismo de detección del riesgo de insolvencia que advierta a los deudores de que tienen que actuar en consecuencia, bien reestructurando si la insolvencia es inminente o bien solicitando el concurso si la insolvencia es actual. La alerta temprana en la directiva viene regulada en el artículo 3 de la misma y nos dice al respecto:
Los Estados miembros velarán porque el deudor tenga acceso a una o más herramientas de alerta temprana claras y transparentes que permitan detectar circunstancias que puedan provocar una insolvencia inminente y que pueda advertirle de la necesidad de actuar sin demora. Por tanto, los Estados deben ofrecer herramientas de alerta temprana para advertir a los deudores de la necesidad urgente de actuar, teniendo en cuenta los recursos limitados de los que disponen las pymes para la contratación de expertos. Claro, una empresa grande tiene sus auditores, tiene sus expertos en plantilla que les pueden alertar tempranamente de la situación. Pero, sin embargo, las pequeñas empresas, las pymes, pues no lo tienen. Entonces, lo que van a hacer los gobiernos es introducir una herramienta donde que tengan acceso cualquier empresario y pueda haber un análisis de balance o una predicción temprana de cómo se encuentra su empresa. Para examinar el estado financiero y económico de una empresa hay que someterla a un análisis de balance a través de indicadores contables, pero este análisis puede ser enriquecido por la existencia de modelos predictivos, estructurado a partir de un conjunto de informaciones ponderadas de acuerdo con criterios estadísticos. Este es el caso de los modelos de previsión de insolvencia. No es novedoso la aparición de esta herramienta que diagnostique la insolvencia. Ya en los años 60 del siglo pasado aparecieron estudios acerca de la predicción del fracaso empresarial, como consecuencia de una necesidad de poder determinar la fortaleza de las empresas. Actualmente, algunos de los modelos de predicción más utilizados son los de Altman, que precisamente es un brasilero y lo hizo en el año 1968, aunque sobre este modelo hay algunos tratadistas han actualizado ciertos parámetros o lo han adaptado a su economía de Estado del propio país, ¿no? El termómetro de Canis y el scoring bancario que tanto utilizan los bancos para cuando van a otorgar un préstamo. Indudablemente existen muchísimos más, pero nosotros nos vamos a limitar a esto como ejemplo. Vayamos ahora a otra cosa importante de la directiva, lo que es la reestructuración. Una vez conocido el estado de la empresa a través de la alerta temprana, si necesitamos reestructurar, hay un concepto importante en la directiva, que es la viabilidad. El concepto de viabilidad en la directiva, tanto la viabilidad económica como la financiera de las empresas y la necesidad de comprobar y demostrar dicha viabilidad a través de planes que convenzan a los acreedores de la necesidad de llegar a un acuerdo de refinanciación o de reestructuración, es fundamental para la continuidad de la empresa. Nadie va a refinanciar o va a acordar un plan de reestructuración si no demuestras de alguna forma que eres viable. Esto solo se consigue elaborando un plan de viabilidad a un periodo de tiempo determinado. La directiva hace mucho hincapié en la viabilidad de las empresas, citando en numerosas ocasiones, tanto en los considerandos como en el articulado, la palabra viabilidad siempre referido a la reestructuración. Ya en el considerando 3 previene que cuando un deudor en dificultades financieras no es económicamente viable o no puede recuperar fácilmente la viabilidad económica, los esfuerzos de reestructuración pueden provocar la aceleración y la acumulación de las pérdidas en detrimento de los acreedores, los trabajadores y otros interesados, así como la economía en su conjunto. También en el considerando 22 de la directiva nos indica que a veces es mucho mejor una buena liquidación que una mala reestructuración, y nos dice textualmente: cuanto antes puedas detectar un deudor sus dificultades financieras y tomar las medidas oportunas, mayor será la probabilidad de evitar una insolvencia inminente o, en el caso de una empresa cuya viabilidad haya quedado definitivamente deteriorada, más ordenado y eficiente será el procedimiento de liquidación. Está claro que más vale una buena liquidación que una mala reestructuración. Dentro del marco de reestructuración, el deudor debe indicar tempranamente la insolvencia inminente y el plan de reestructuración debe poder impedir la insolvencia del deudor y garantizar la viabilidad de la actividad empresarial. Es en el considerando 26 de la directiva donde de forma clara establece la necesidad de que las empresas presenten un plan de viabilidad
como condición para poder acceder a un procedimiento de reestructuración preventiva. Y nos dice, los Estados miembros deben poder introducir una prueba de viabilidad como condición para acceder al procedimiento de reestructuración preventiva previsto en la presente directiva. Dicha prueba debe llevarse a cabo sin comprometer los activos del deudor, lo que podría hacerse, entre otros ejemplos, concediéndose una suspensión provisional o llevando a cabo la evaluación sin demora injustificada. Ahora bien, la ausencia de perjuicio financiero no debe impedir a los Estados miembros exigir a los deudores que demuestren a su costa su viabilidad. Y entrando en el articulado, esto era un considerando, entrando en el articulado, la directiva establece normas sobre los marcos de reestructuración preventiva disponibles para los deudores en dificultades financieras, cuando la insolvencia sea inminente, con objeto de impedir esta insolvencia y garantizar la viabilidad del deudor. Como ven, siempre en todos los considerandos y en todo el articulado utiliza muchísimo la palabra prueba de viabilidad, etc. Los Estados miembros pueden mantener o introducir una prueba de viabilidad en virtud de la normativa nacional, siempre que dicha prueba tenga por finalidad excluir a los deudores que no tengan perspectiva de viabilidad y que pueda llevarse a cabo sin comprometer los activos de los deudores. La directiva, cuando habla del contenido de los planes de reestructuración, no habla de plan de viabilidad, sino de exposición de motivos. Y así el artículo 8 nos dice al respecto. Los Estados miembros exigirán que los planes de reestructuración presentados para su adopción de conformidad con el artículo 9 o para su confirmación por una autoridad judicial o administrativa de conformidad con el artículo 10 contenga como mínimo la información siguiente. Y nos da una relación de información y el apartado H dice una exposición de motivo que explique por qué el plan de reestructuración ofrece una perspectiva razonable de evitar la insolvencia del deudor y garantizar la viabilidad de la empresa, junto con las condiciones previas necesarias para el éxito del plan. Los Estados miembros podrán requerir que se efectúe o se valide dicha exposición de motivos por un experto externo o por un administrador en materia de reestructuración si hubiese sido nombrado. Por tanto, una exposición de motivos que explique por qué va a ser la empresa viable, bajo mi punto de vista, es lo que yo llamo un plan de viabilidad, aunque la directiva lo llame exposición de motivos. Es necesario que exista un compromiso de los Estados para poder rechazar un plan de reestructuración cuando dicho plan no ofrezca garantías de evitar la insolvencia. Y así en el artículo 10 establece que los Estados miembros velarán porque las autoridades judiciales o administrativas puedan negarse a confirmar un plan de reestructuración cuando dicho plan no ofrezca ninguna perspectiva razonable de evitar la insolvencia del deudor o de garantizar la viabilidad de la empresa. Los Estados se deben cerciorar de que los administradores sociales, en el caso de insolvencia inminente, tomen las medidas oportunas para evitar una conducta dolosa o gravemente negligente que ponga en peligro la actividad, la viabilidad de la empresa. O sea, prácticamente le recomienda a las empresas la implantación de un cumplimiento normativo en condiciones, o compliance, ¿no?, como se suele decir en un término anglosajón. Otro tema importantísimo de la directiva y que han adoptado los países es la exoneración de deudas. A pesar de que la directiva no incorpora normas vinculantes para los Estados miembros en materia de sobreendeudamiento de los consumidores, sí recomienda a dichos Estados que apliquen también a los consumidores en el plazo más breve posible las disposiciones de la directiva en materia de exoneración de deuda. Y así el artículo 2, apartado 10 de la directiva, contiene una definición de plena exoneración de deuda. Eso yo hago mucho hincapié porque en muchos países no hacen la plena exoneración de deuda precisamente porque los organismos públicos no exoneran. Después hablaremos. Plena exoneración de deuda lo define como la exclusión de la ejecución frente a los empresarios del pago de las deudas pendientes exonerables o la cancelación de las deudas pendientes exonerables como tales, en el marco de un procedimiento que podría incluir la ejecución de activos o un plan de pagos o ambos. Por tanto, se exige que la directiva, que los Estados miembros velen porque los empresarios insolventes tengan acceso al menos a un procedimiento que pueda desembocar en la plena exoneración de deudas, y ello sin perjuicio de que puedan exigir que haya cesado la actividad comercial, industrial, artesanal
o profesional con que estén relacionadas las deudas de estos empresarios insolventes. ¿Por qué deben converger las legislaciones de los estados? Hago yo esta pregunta y lo explico bajo mi punto de vista también. Porque las diferencias existentes entre los Estados miembros de la Unión Europea en lo que respecta a las posibilidades en materia de oportunidades de recomenzar de cero podría incentivar a empresarios sobreendeudados o insolventes a trasladarse de un Estado miembro donde el procedimiento de exoneración es ineficiente o perjudicial para él a otro distinto, con el fin de disfrutar de plazos de exoneración más cortos o de condiciones de exoneración más atractivas, lo que provocaría un aumento de la inseguridad jurídica y de los costes que soportan no solo los acreedores a la hora de cobrar sus deudas, sino los propios deudores. Por tanto, la directiva aconseja que deben preocuparse que las legislaciones converjan y, si es posible, igualarse para que estas diferencias no se produzcan. Se deben adoptar medidas para reducir los efectos negativos del sobreendeudamiento o la insolvencia sobre los empresarios, permitiendo en particular la plena exoneración de deuda después de cierto periodo de tiempo y limitando la duración de las órdenes de inhabilitación dictadas en relación con el sobreendeudamiento o la insolvencia del deudor. Los Estados miembros deben poder decidir cómo se obtiene el acceso a la exoneración, en particular el requisito de exigir que el deudor la solicite. También establece la directiva que si en el derecho nacional se dispone de más de un procedimiento conducente a la exoneración de deudas, los Estados miembros deben garantizar que al menos uno de dichos procedimientos ofrezca al empresario insolvente la oportunidad de lograr la plena exoneración de deudas dentro de un plazo que no sea superior a 3 años. No obstante, en el caso de los procedimientos que combinan una ejecución de activos y un plan de pagos, el plazo de exoneración debe empezar a más tardar a partir de la fecha en que el plan de pago sea confirmado por una autoridad judicial o administrativa o empiece a ser aplicado. Por ejemplo, a partir del primer plazo, con arreglo al plan, pero también podía empezar antes, por ejemplo, en el momento de adoptarse la decisión de abrir el procedimiento. En los procedimientos que no incluyan un plan de pago, el plazo de la exoneración debe comenzar a más tardar a partir de la fecha en que una autoridad judicial o administrativa adopte la decisión de abrir el procedimiento o en la fecha en que se determine la masa pasiva del deudor. Para el cálculo de la duración del plazo de exoneración con arreglo a la directiva, los Estados miembros deben poder disponer del concepto de apertura de procedimiento, que no incluya medidas preliminares como las medidas cautelares o el nombramiento de un administrador concursal provisional. O sea que tales medidas prevean la ejecución de activos, incluida su enajenación y distribución del producto a los acreedores. Los Estados miembros también deben poder determinar normas nacionales en materia de carga de la prueba para que se ponga en práctica la exoneración, lo que significa que debe poder establecerse por ley la obligación de que los empresarios prueben el cumplimiento de sus obligaciones. Por tanto, cobra especial importancia las herramientas del cumplimiento normativo, o como se denomina en inglés, legal compliance, como instrumento indispensable para aquellas empresas que no solo se acojan a un plan de pago porque son viables, sino aquellas otras que, siendo inviables económica y financieramente, revelen a sí mismos en el procedimiento de liquidación la buena fe de su actuación. Por ello, hay excepciones para el otorgamiento de la exoneración. La directiva determina que se deben establecer excepciones en los casos de que el deudor sea deshonesto o haya actuado de mala fe, en los casos en que los empresarios no disfruten de una presunción de honestidad y buena fe en virtud del derecho nacional. La carga de la prueba de su honestidad y buena fe no debe dificultarle innecesariamente iniciar el procedimiento ni hacerlo costoso. Es aquí donde cobra especial importancia los programas de cumplimiento normativo que se muestran como todo elemento más idóneo para justificar la conducta del modo más objetivo. Al determinar si un deudor fue deshonesto, la directiva previene que las autoridades judiciales o administrativas puedan tener en cuenta circunstancias como las siguientes: la naturaleza y el importe de la deuda, el momento en que se ha contraído la deuda, los esfuerzos realizados por el empresario para abonar la deuda y cumplir con las obligaciones legales, incluidos los requisitos para la concesión de licencias públicas y la exigencia de llevar una contabilidad correcta. En España, llevar una contabilidad correcta es
llevarla conforme a lo que establece el Código de Comercio. Las actuaciones por parte del empresario para frustrar las pretensiones de los acreedores, o sea, el fraude a acreedores, el cumplimiento de las obligaciones en caso de insolvencia inminente que incumbe a los empresarios que sean administradores sociales de una sociedad, o lo que es lo mismo, que incumplan los deberes fiduciarios, ¿no? El cumplimiento de la normativa de la Unión Nacional, la normativa de la Unión Europea y nacional en materia de competencia y materia laboral. También debe poder establecerse tales excepciones cuando el empresario no haya cumplido determinadas obligaciones jurídicas, incluida la obligación de maximizar los rendimientos de su empresa, que redundará en los acreedores y que podría adoptar la forma de una obligación general de generar ingresos o activos. Asimismo, deben poder establecerse excepciones específicas cuando sea necesario garantizar el equilibrio entre los derechos del deudor y los derechos de uno o varios acreedores. Por ejemplo, cuando el acreedor sea persona física que necesita más protección que el deudor. También se pueden justificar una excepción cuando no se cubren los costes del procedimiento conducente a la exoneración de deuda. Hay que tener en cuenta que cualquier acuerdo entre las partes implica un coste no solo pecuniario, sino físico, intelectual, entre las propias partes, desplazamiento, negociación, información, comunicación, transacciones, y también procesal. La directiva destaca en particular las tasas de las autoridades judiciales y administrativas y los honorarios de los administradores concursales. Los Estados miembros deben poder disponer que se pueda revocar el beneficio de esa exoneración si, por ejemplo, la situación financiera del deudor mejora de forma significativa debido a circunstancias inesperadas, como ganar un premio de la lotería o recibir una herencia o donación. Lo que llamamos en lenguaje jurídico procesal llegar a mejor fortuna. No debe impedirse que los Estados miembros concedan excepciones adicionales en circunstancias bien definidas y cuando esté debidamente justificada. El detalle de excepciones que recoge la directiva viene relacionado, lo digo para que quiera mirarlo porque está en la página web de la Unión Europea, la directiva, en el artículo 23 del texto, que no voy a leer porque es demasiado largo. La directiva establece que cuando existe una razón debidamente justificada con arreglo al derecho nacional, podría ser conveniente limitar la posibilidad de exoneración para determinadas categorías. Los Estados miembros deben poder excluir las deudas garantizadas de la posibilidad de exoneración solo hasta la cuantía de valor de la garantía que determine la normativa nacional, mientras que el resto de la deuda debe considerarse deuda no garantizada. Los Estados miembros deben poder excluir otras categorías de deuda cuando esté debidamente justificado. También los Estados miembros deben poder establecer que las autoridades judiciales o administrativas puedan verificar tanto de oficio como a petición de una parte con un interés legítimo si los empresarios han cumplido las condiciones para obtener la plena exoneración de deuda. Volvemos a recordar la importancia del legal compliance o cumplimiento normativo. Otro detalle importante que incluye la directiva es que la exoneración se obtenga al expirar el plazo señalado, sin necesidad de acudir a la autoridad judicial para la declaración de dicha exoneración. O sea, se intenta que haya un procedimiento extrajudicial a toda costa, ¿no? En España actualmente el juez del concurso, a petición del deudor concursado, persona natural, debe dictar el auto reconociendo con carácter definitivo la exoneración del pasivo insatisfecho en el concurso, lo que conlleva a una pérdida de tiempo. Hay un periodo también de inhabilitación para el concursal, para el insolvente, ¿no? Si la autorización o la licencia de un empresario para ejercer una determinada actividad artesanal, industrial, comercial o profesional ha sido denegada o revocada como resultado de una orden de inhabilitación, la directiva no debe impedir a los Estados miembros exigir que el empresario solicite una nueva autorización o licencia al término del periodo de inhabilitación. Cuando la autoridad de un Estado miembro adopte una decisión relativa a una actividad sujeta a una supervisión específica, debe poder tener en cuenta también incluso, tras expirar el periodo de inhabilitación, el hecho de que el empresario haya obtenido una exoneración de deuda de conformidad con la directiva. Cualquier inhabilitación para iniciar o continuar una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, dictada por el mero hecho de que el empresario es insolvente, debe dejar de tener efecto a más tardar al final del plazo de exoneración. En cuanto a la acumulación de los procedimientos,
relativo a las deudas personales y profesionales en caso de que el empresario insolvente tenga tanto deudas profesionales contraídas en el ejercicio de su actividad como deudas personales y ambas clases no puedan separarse de modo razonable, se han de tratar en un solo procedimiento encaminado a su exoneración. Cuando estas deudas profesionales y personales si sean separables, la exoneración se puede solicitar a través de un mismo procedimiento para ambas clases de deudas o en dos distintos pero coordinados. En cuanto a la eficacia de estos procedimientos, con el fin de garantizar la eficacia del plan, reducir la incertidumbre y evitar retrasos injustificados, las vías de recurso no deben tener, por norma, efectos suspensivos sobre la aplicación de los planes de reestructuración ni, por tanto, impedirla. La eficacia del proceso de adopción y ejecución del plan de reestructuración no debe verse comprometida por el derecho de sociedades. Por tanto, los Estados miembros deben poder establecer excepciones a los requisitos establecidos en algunas directivas que hablan del derecho de sociedades, por lo que respecta a las obligaciones de convocar juntas en general y ofrecer acciones con carácter preferente. O sea, hay que modificar el derecho de sociedades para poder adaptar la directiva de insolvencia, que de hecho es lo que han hecho España, bueno, y prácticamente todos los países. Por ejemplo, los Estados miembros pueden necesitar establecer excepciones a la obligación de convocar una Junta General de Accionistas o a los plazos normales cuando la dirección deba adoptar una medida urgente para proteger los activos de la empresa. Por ejemplo, solicitando la suspensión de ejecuciones singulares y cuando exista una pérdida grave y repentina de capital y un estado de insolvencia inminente. También puede ser necesaria excepciones en el derecho de sociedades cuando el plan de reestructuración establezca la emisión de nuevas acciones, en fin, hay una serie de cosas. Por eso digo que cuando se regula el derecho concursal o el preconcursal, vamos a llamarlo así, el derecho de insolvencia en general, ¿no? Cuando se regula el derecho de insolvencia en general, hay que regular también otras normativas societarias y mercantiles. En este contexto, los Estados miembros deben conceder una importancia particular a la eficacia de las disposiciones relativas a la suspensión de las ejecuciones singulares y la confirmación de que el plan de reestructuración no debe verse indebidamente perjudicado por las convocatorias o los resultados de las juntas generales de accionistas. Y con esto no le doy más caña, ya termino con la conferencia, pero sí me someto si hay alguna pregunta a ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Si alguien tiene alguna pregunta para el profesor Aurelio. Profesor, muy honrados por su presentación, le damos las gracias y esperamos verlo personalmente pronto. Muy amable y ha sido excelente su exposición. Gracias. Muchísimas gracias. A vuestra disposición siempre y con muchas ganas de ir por Colombia ya. Muchas gracias. El Instituto Colombiano de Derecho Concursal tiene el gusto de invitarlos a tomar un coffee break. Agradecemos su puntual regreso a las 10:40 con el fin de darles paso a la conferencia de las perspectivas económicas post-pandemia y post-Ucrania a cargo del doctor Beethoven Herrera.